En la madrugada de hoy se aprobó un proyecto de emergencia social en el Senado, tuvo media sanción en el Senado, que de alguna manera pone plafón a lo que va a ocurrir mañana con la marcha de la CGT y organizaciones sociales rumbo al Congreso para pedirle al Congreso que convierta en ley efectivamente la emergencia social. No quiero ser demasiado categórico porque de hecho vamos a discutir en un ratito con dirigentes políticos que apoyan y están en contra del proyecto de emergencia social, pero la primera pregunta tiene que ver con lo nodal del proyecto, que es la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Es un proyecto de los senadores Juan Manuel Abalmeguina, de el movimiento Evita, antes estaba en el Frente para la Victoria, el ex jefe de gabinete, y Jaime Linares, del GEN de Margarita Stolbizer. Lo nodal del proyecto es la creación de 1 millón de puestos de trabajo dentro de lo que se llama el plan, o que originalmente se llamó el Plan Argentina Trabaja en Cooperativas, que actualmente tiene 203.000 personas trabajando bajo ese plan. Y ahora por ley se quiere crear dentro de la emergencia social 1 millón de empleos de esas características, todos pagados por el presupuesto nacional. La pregunta simple, obvia, es ¿por qué no lo hicieron antes? Digamos, si no es tan fácil crear 1 millón de puestos de trabajo. Este año se perdieron 120.000, 130.000 puestos de trabajo en el sector formal y se sospecha bastante más en el sector informal. Pero bueno, ¿por qué no se hizo en el 2014, 2015? Cuando claramente el gobierno anterior tenía mayoría en ambas cámaras para aprobar esto. Si el problema de la creación de puestos de trabajo que esta economía tiene en los últimos 4 o 5 años, cuando se terminó la etapa dorada del boom de creación de puestos de trabajo en blanco del kirchnerismo, era cuestión de aprobar una ley, aparte en un trámite bastante rápido y de manera categórica, casi 50 votos en el Senado contra 12 o 13 que se opusieron. ¿Y por qué no se aprobó antes? Y de hecho, ¿por qué no se aprueba otra el año que viene para crear otro 1 millón de puestos de trabajo? Y así seguimos y terminamos directamente con la desocupación. Pero bueno, el debate vamos a darlo dentro de un ratito. Estos son los números. El Plan Argentina Trabaja en Cooperativas, que es un plan que originalmente creó Cristina en el momento, bueno, hace ya varios años, cuando todavía dudaba de la asignación universal por hijo y se planteó este Plan Argentina Trabaja en Cooperativas fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Después hubo mucha discusión si debía extenderse al interior del país, quién debía controlar los planes, si los gobernadores, los municipios o las organizaciones sociales. Hubo distintas denuncias respecto a intermediarios que se quedaban en el medio con parte del estipendio, del sueldo de los cooperativistas, cooperativas truchas, es decir, escándalos entre los cooperativistas y los municipios. En otros casos sí funcionaron correctamente. Lo cierto es que hoy hay 203.887 personas bajo este Plan Argentina Trabaja en Cooperativas que cobran un sueldo que es la mitad de un salario mínimo. Con los últimos aumentos, en enero sería de 3.900 pesos. Es un presupuesto del orden de 12.000 millones de pesos en el presupuesto 2017. Si bien, bueno, el monto da un poco menos, eso es lo que se prevé en el presupuesto 2017, entre otras cosas, porque obviamente va a tener un aumento atado al aumento del salario mínimo. Si esto se lleva de 200.000 puestos de trabajo dentro de cooperativas a 1 millón de puestos de trabajo bajo esta modalidad, y como dice el proyecto de ley con media sanción en el Senado, se duplica el monto, un salario mínimo, 7.800 pesos desde enero. Bueno, esto da un presupuesto para el año que viene de 120.000 millones de pesos. Se multiplica prácticamente por 10 el monto, 120.000 millones de pesos. Que es mucha plata, para que tengan una idea, toda la reactualización de haberes de las jubilaciones, el proyecto de reparación histórica que presentó el gobierno,
este año y fue aprobado, supone para el año que viene un gasto máximo de 75.000 millones de pesos. Pero además es un monto muy importante en términos de lo que es hoy la asignación universal por hijo. Por ejemplo, hoy se pagan 4 millones de asignaciones universales por hijo en la Argentina, 1.100 pesos cada una desde septiembre, el último aumento, un monto total anual de alrededor de 55.000, 57.000 millones de pesos es el monto anual de la asignación universal por hijo. Uno podría decir, bueno, la emergencia social, en vez de declararla creando por ley 1 millón de puestos de trabajo en las cooperativas, con los intermediarios y todo lo demás, y bueno, ¿por qué no usamos esa plata o parte de esa plata para dar un aumento en serio de la asignación universal por hijo? Es una opción. El proyecto de ley, que tiene medida de sanción en el Senado, plantea un aumento de solo el 15% de la asignación universal por hijo, que son unos 8.000 millones de pesos al año, junto con la creación de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre la asignación universal por hijo y los planes Argentina Trabaja en Cooperativa? Bueno, que la asignación universal por hijo, por eso hay un consenso en toda la dirigencia política de que debe ser mantenida, eliminó el clientelismo político. Es decir, la liquida la ANSES y va directamente a la tarjeta del beneficiario o directamente lo cobra el beneficiario. Esa es la asignación universal por hijo. En Argentina Trabaja, por eso el propio kirchnerismo la mantuvo ahí más acotado, básicamente en el Gran Buenos Aires quedó en 200.000 puestos de trabajo, trabajos de 4 horas en tareas comunitarias, algunas de pequeñas obras públicas, otras de barrido y limpieza en municipios, etcétera, etcétera. Ahora, insisto con esto, si en lugar de dar 15% de aumento a la asignación universal por hijo, uno quisiera duplicar, por ejemplo, 100% de aumento en la asignación universal por hijo, bueno, saldría más barato todavía. Volvamos a los números que estamos viendo, después vamos a hablar del impuesto a las ganancias, que tiene que ver con un universo totalmente distinto al que estábamos hablando. Y el impuesto a las ganancias es el reclamo principal de la CGT, que va a liderar mañana la marcha a Plaza de Mayo, también por la emergencia social, también con movimientos sociales y dirigentes políticos como el movimiento Evita. Pero insisto, si uno quisiera dar 100% de aumento para la asignación universal por hijo, aún así serían menos fondos de lo que ayer votó el Senado. Serían la mitad de fondos de lo que ayer, o menos de la mitad de lo que ayer votó el Senado. Entonces, hay una discusión, me parece, bien clara respecto a lo que deben ser derechos como la asignación por hijo, que es para los trabajadores en negro o desocupados, como son las asignaciones familiares para los trabajadores en blanco, de lo que es la idea de que en la economía se pueden crear 1 millón, 2 millones, 10 millones de puestos de trabajo por ley, con 120.000 millones de pesos del presupuesto público. Me parece que hay una discusión distinta y hay también, incluso entre los que los votaron ayer, discrepancia respecto a esto. Hay sectores que evidentemente creen que el problema de la economía es sacar leyes y crear 1 millón, 2 millones, 3 millones de puestos de trabajo. Y hay otros que no creen en eso, pero igualmente lo votaron. ¿Por qué votaron esto? Y bueno, claramente es un desafío a Macri, porque de hecho este proyecto muy probablemente de acá a fin de año quede en nada. No tiene dictamen para entrar en extraordinarias si el gobierno convoca extraordinarias en diciembre, y la única forma que podría ser aprobado, convertido en ley, es que el miércoles próximo o el miércoles siguiente 2/3 de la Cámara de Diputados planteara el tratamiento del proyecto, votara el tratamiento del proyecto de la emergencia social. Pero bueno, genera un clima para la marcha de mañana y es un desafío importante para Macri, porque si efectivamente el miércoles que viene se lleva al recinto y los diputados de Cambiemos se oponen, bueno, Macri pagará su costo político, o a la semana siguiente, y si incluso es aprobado, también pagará el costo político. Un ratito vamos a hablar con Marcos Labaña, que es diputado del Frente Renovador, porque es muy interesante saber qué van a hacer los bloques no kirchneristas de la oposición.
Y le voy a preguntar, bueno, si van a acompañar o no este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que en el Senado, que bajo el liderazgo de Miguel Ángel Pichetto se han aprobado cuestiones tales como la ley de los fondos buitre o el blanqueo de capitales o el presupuesto, ahora también votaron esto. Entonces la pregunta es si efectivamente hay un acuerdo político para avanzar con esto o no, o si es jugar un poco con las expectativas de la gente. Pichetto que lo deja pasar en el Senado, junto con el bloque del Frente para la Victoria, porque saben que hace agua en diputados. Y si fuera así también estaría muy mal. Porque la verdad que la situación es muy delicada desde el punto de vista económico y social para estar jugando y perdiendo el tiempo con algunos proyectos. Que es un poco la idea, me parece que hay algunos dirigentes políticos del peronismo no kirchnerista que votaron el proyecto en el Senado. Es más, esta semana ocurrió algo muy curioso. Macri cerró filas con 9, 10 gobernadores, pero había varios más en la lista que no estuvieron presentes y que compartían la idea. ¿Para qué? Para tratar de frenar a la CGT en la modificación del impuesto a las ganancias, o a Sergio Massa o a diputados de la oposición que quieren una modificación del impuesto a las ganancias que signifique una suba fuerte del mínimo del impuesto a las ganancias, una modificación profunda, y cuanto más se haga de eso, más recursos fiscales hay que poner. Bueno, los gobernadores apoyaron a Macri para tratar de frenar lo máximo posible la modificación del impuesto a la ganancia, que sea algo light, que no implique más de 27.000 millones de pesos en el presupuesto del año que viene. ¿Por qué? Porque la recaudación del impuesto a las ganancias después se coparticipa, parte va a las provincias. Y si pierden mucha recaudación con la modificación del impuesto, los gobernadores pierden recaudación. Ahora, es curioso que los gobernadores cierran fila con Macri para cuidar la quinta de lo que les corresponde al impuesto a las ganancias y después mandan a sus senadores a levantar la mano por la emergencia social, que cuesta 6 veces lo que es el proyecto de modificación del impuesto a la ganancia. O sea, están todos jugando con los proyectos de ley en el Congreso, me parece.